La naturaleza es increíble y nos rodea por todas partes. Tenemos desiertos, bosques, ríos, montañas y océanos. Una lista enorme. Aunque cada hábitat es impresionante a su manera, hay lugares que una y otra vez parecen cautivar más de lo normal. Y quizá no haya mejor ejemplo que la selva y el río Amazonas, a veces conocidos en conjunto como la Cuenca Amazónica. Esta región está formada por extensas selvas exuberantes, pantanos y miles de vías fluviales que proporcionan abundantes recursos, lo que permite la existencia de algunas de las formas de vida más increíbles del planeta. Su carácter salvaje ha llevado a que a menudo se la considere la última frontera terrestre, algo que se ve reflejado en el hecho de que en una encuesta con más de 600 millones de votos se situara entre las 7 nuevas maravillas de la Tierra. Es impresionante y demuestra que casi todo el mundo sabe algo sobre ella, pero tal vez pocos se dan cuenta de lo gigantesca que es. Para empezar, la selva es de lejos la mayor del planeta, superando a la segunda, la selva del Congo, por un factor de 3, mientras que el río Amazonas es tan vasto y poderoso que mueve unas 6 veces más agua que cualquier otro río del mundo. De hecho, se podrían combinar el Nilo, el Mississippi, el Congo, el Ganges, el Támesis y el Yangtze, y aún así no superarían la cantidad de agua que desplaza el Amazonas, y debido a su inmensa escala, el Amazonas puede parecer eterno en cierto modo, y cuesta imaginar que alguna vez fue distinto. Sin embargo, hubo un tiempo en el que era irreconocible comparado con ahora, y no solo en el paisaje, sino también en lo que lo habitaba. Pues si crees que el Amazonas da miedo hoy, el de otro tiempo habría hecho que su versión actual pareciera un zoológico infantil. Tal vez no hay periodo más aterrador en su historia que cuando no era una selva, sino un superlago, ahora conocido como Lago Pebas o megahumedal de Pebas. Se cree que este reino increíble comenzó a formarse hace unos 21 millones de años, durante el Aquitaniense, la edad más antigua del Mioceno, y se identificó como un periodo seco y fresco. Pero está claro que el Amazonas no recibió el memo, ya que se mantuvo cálido y húmedo para los estándares de la mayoría. Este clima influyó mucho en cómo funcionaban las cosas, pero lo que tuvo un impacto mucho mayor fue el vaivén de las tierras, con la actividad tectónica elevando los Andes. Su mayor altura llegó a un punto en el que el flujo de agua se vio muy alterado, y básicamente crearon un enorme cuenco en el oeste, donde el agua quedaba atrapada, de modo que la región comenzó a inundarse rápidamente, hasta desbordarse, dando origen al sistema de Pebas. Ahora bien, dije que esta zona era un superlago, aunque la verdad es que no estamos del todo seguros de cómo era. Sabemos que era muy húmeda, claro, pero ¿era un lago grande? ¿Varios lagos? ¿Un gran marisma? Ahí es donde se vuelve confuso, y una de las hipótesis más aceptadas es que era un megahumedal con muchos ambientes diferentes. En cualquier caso, aquí habría mucha agua, ya que el sistema del lago Pebas en su apogeo era mayor que el Japón actual, y en ciertas áreas podría alcanzar profundidades de 50 metros. Para las personas con talasofobia, esto es poco tranquilizador, y menos sabiendo que lo que vivía en estas aguas consistía de lo que yo llamaría vida poco amigable para los humanos, y seguramente podía competir de tú a tú con el océano más mortal de la Tierra, el mar interior occidental. Y si tuviera que elegir entre cruzar cualquiera de los dos, simplemente no lo haría. El megahumedal de Pebas, como el mar mencionado, tuvo fases, algunas más tranquilas y otras más aterradoras. Y hubo un momento claro en el que alcanzó su pico de no gracias, el Mioceno Medio. Este fue un periodo importante en la historia natural del planeta, pero lo que realmente importó fue un evento en medio de esta época, el OCMM, u óptimo climático del Mioceno Medio, un intervalo en el que las temperaturas globales aumentaron, con una media de 3 a 4 grados Celsius más que las actuales. Una manera de imaginar cómo se sentiría eso es como pasar de Portugal a Siria. Y según mediciones actuales, el lago Pebas habría sido comparable a los 5 países más calurosos de la actualidad. Así que si visitas, no olvides agua y protector solar. Se cree que esta ola de calor se debió a un aumento del dióxido de carbono atmosférico y pudo alimentar la vegetación de Pebas, dando lugar a árboles gigantes, marismas sobredimensionadas y manglares densos, llevando a su mayor extensión en términos de alcance y niveles de agua. Esto permitió que abundante vida se acomodara, y los animales de sangre fría en particular adoptaron con gusto el nuevo calor, que no solo favoreció su diversidad, sino también sus tamaños. Y aunque el Cenozoico suele llamarse la era de los mamíferos,
el lago Pebas fue definitivamente un lugar gobernado por reptiles. Sin embargo, a pesar de que cada grupo de escamosos se benefició, hubo uno en particular que se adueñó de todo: los buenos cocodrilos. Si crees que Australia, los Everglades o el Nilo tienen problemas con estos reptiles, piénsalo de nuevo, porque Pebas los deja en ridículo. Las formaciones vinculadas al humedal indican una diversidad de cocodrilos mayor que la de aves. Imagínate, un lugar donde ver un pájaro era más raro que ver un cocodrilo. No es precisamente un destino para hacer reservaciones. Y debido al alto número de crocodilianos que vivían en Pebas, también vemos que había muchos tipos distintos, con separación en nichos muy marcados. Los tamaños variaban mucho, y aunque unos cuantos se mantuvieron dentro de lo que consideraríamos normal, algunos evolucionaron hasta convertirse en gigantes sobredimensionados. Entre ellos, el emblema del megahumedal, y el que fue el mayor caimán y posiblemente el mayor crocodiliano que haya existido, el Purusaurus. No hay palabras que capten lo monstruoso que era este coloso, pero lo intentaré. El primer informe de su existencia data de 1892, cuando un equipo de paleontólogos encontró material craneal en la región del río Purus. El tamaño de estos fragmentos era increíble y supieron de inmediato que era algo distinto. Hallazgos posteriores lo confirmaron, revelando un supercocodrilo, construido como un tanque y proporciones descomunales. Los cráneos de los adultos medían por sí solos 1.5 metros y eran casi cómicamente robustos con forma de caja. Está claro por esta cabeza poderosa que Purusaurus era el jefe de Pebas y un depredador feroz, aunque cabe mencionar que su tamaño corporal es algo en lo que no todos están de acuerdo, porque los huesos postcraneales son escasos. La mayoría de los estudios han concluido que al menos los adultos habrían alcanzado 9.2 metros de longitud y más de 6 toneladas de peso, ya superando a los reptiles más grandes de hoy en día, situando su tamaño a la par de las orcas. Pero las cosas se vuelven aún más locas después de esto, ya que estas son las estimaciones conservadoras. Otros trabajos han propuesto máximos teóricos de entre 10 y 15.8 metros. Además, a estos tamaños el peso también se dispara, y es posible que los adultos más grandes hayan pesado entre 8.4 y 12.6 toneladas. En la cifra más alta, estaríamos hablando de un crocodiliano más pesado que los mayores elefantes africanos e incluso que una ballena minke. Si esto fuera cierto, haría de Purusaurus el croc más pesado jamás registrado, y aunque la precisión de estas estimaciones es difícil de evaluar, estudios independientes sugieren que es muy probable que Purusaurus fuera de hecho más pesado que los megacocodrilos más famosos, como Deinosuchus o Sarcosuchus. Esto dadas las mandíbulas extraordinariamente anchas que habrían requerido un cuello enorme para sostenerlas, por no mencionar un cuerpo musculoso y robusto. Y dada la absurda naturaleza de sus mandíbulas, sabes que este tipo tenía una mordida terrible. Modelos sugieren una fuerza de hasta 69.000 newtons, lo que suena mucho, y lo es, con pocos animales alcanzando algo parecido, y se estima que ni siquiera el T-Rex lo lograba. Una mordida sería como que un camión de carga cayera sobre ti, pero en lugar de neumáticos, el daño lo infligirían decenas de dientes de 5 centímetros de largo, curvados, provistos de 2 aristas cortantes y gruesamente cónicos, de modo que incluso una mordida a plena potencia sobre hueso no abollaría esos dientes. Y debido a su forma y al diseño del cráneo, está claro que Purusaurus era un cazador de vertebrados grandes, que utilizaba mordidas punzantes y de agarre para debilitar y capturar a sus presas. Las cifras por sí solas hacen de Purusaurus un asesino mortal, pero las cosas parecen empeorar para los habitantes de Pebas, ya que los paleontólogos creen que a pesar de su peso, este sujeto conservaba el remate visto en muchos crocodilianos, el giro de la muerte. Este movimiento brutal está diseñado para someter y literalmente desmembrar a las presas, y con él, los cocodrilos modernos son capaces de despedazar búfalos. No quiero ni imaginar lo desastrosa que sería una vuelta del Purusaurus. Naturalmente, este reptil era un depredador ápice, y ninguna otra criatura conocida de la región estaría a salvo de uno plenamente crecido, por lo que también resulta injusto que Purusaurus tuviera defensas impecables, con gruesas escamas y osteodermos mucho mayores que la armadura de cualquiera de sus descendientes, protegiéndolo de otros animales o de su entorno.
ya que las aguas de Pebas probablemente estaban llenas de árboles caídos y diversos desechos puntiagudos. Y en última instancia, Purusaurus encontró un éxito extremo en su constitución, ya que los restos fósiles muestran que no estaba concentrado en ambientes específicos dentro de Pebas, sino que vivía en todo el sistema, habitando ríos, llanuras inundadas y lagos. Así que si veías agua, corre. Y si estabas en el agua, bueno, fue un placer conocerte. Y aunque Purusaurus fue para la formación de Pebas lo que el T-Rex fue para Hell Creek, no era el único crocodiliano ni el único gigante. Y prueba de ello es que Pebas también albergó posiblemente al mayor gaviálido de todos los tiempos. Esta familia hoy está representada solo por los gaviales y los falsos gaviales, pero el antiguo Pebas tenía mucho más, incluido Gryposuchus. Y aunque preferiría toparme con este sujeto que con un Purusaurus, si pudiera escoger, elegiría ninguno, porque era un gigante por derecho propio. Hasta ahora se han descubierto 4 especies de este género, y la mayor con diferencia es Gryposuchus croisati, descrita en 2009. Que parece haberse quedado en el extremo norte de Pebas, posiblemente frecuentando tanto ambientes de agua dulce como costeros, lo que le daba acceso a una gama diversa de alimentos que hicieron maravillas con su talla, pues las estimaciones de más de 10 metros son comunes en adultos, y solo Ramphosuchus de la misma familia rivalizaba con el título de el mayor gaviálido. Y viendo esto, es evidente que Gryposuchus tampoco tenía muchos enemigos, más bien muchas víctimas, aunque ninguna sería tan grande como las presas de Purusaurus, ya que en vez de un cráneo ancho, Gryposuchus había desarrollado uno extremadamente estrecho y esbelto, lo que sugiere una dieta basada en peces grandes, pero dado su tamaño, algún mamífero también podría haber estado en el menú. Y si este dúo de titanes no parecía suficiente, había un tercer cocodrilo absurdamente enorme que completaba la trifecta de Pebas, el Morazucus. Como Purusaurus, también era un tipo de caimán, pero estos hermanos no podrían ser más opuestos, ya que este género en ciertos aspectos se parecía más a un pato. Tenía un cráneo ancho, plano y alargado, que a menudo se describe como pico de pato. Suena gracioso, pero no se lo diría en su cara, teniendo en cuenta que los adultos podían medir 9.5 metros de largo y pesar más de 4 toneladas, básicamente el peso de 4 jirafas amalgamadas, y debido a su tamaño y rostro extraño, ha despertado gran interés la dieta de esta criatura misteriosa, y se han propuesto 3 hipótesis principales. La primera es que era un comedor generalista que esperaba pacientemente a que animales flotaran hasta su boca para tragarlos enteros. La segunda opción es que, en un giro, este cocodrilo era en realidad un gentil gigante herbívoro que se alimentaba de plantas flotantes, aunque pocos apuestan por esta idea. La mayoría del apoyo va a la tercera hipótesis, que Morazucus usaba su gran boca de pato para tamizar fondos fangosos de ríos y lagos y arrancar y consumir una mezcla de invertebrados, moluscos, crustáceos y peces. Un auténtico amante de los mariscos. Y aunque quizá no fuera tan voraz como sus otros 2 parientes gigantes, encontrártelo mientras nadas tampoco habría sido bueno para tu corazón, te lo aseguro. Y recuerda que aunque estos 3 eran los verdaderos gigantes de las aguas de Pebas, aún había muchos otros crocodilianos. Los depósitos fósiles muestran al menos una docena de géneros con una amplia gama de tamaños. Algunos rivalizaban con los mayores cocodrilos de hoy, mientras que otros eran mucho más pequeños, en algunos casos del tamaño de un perro o menos. Así que casi cada animal en Pebas tenía un cocodrilo diseñado para cazarlo. Pero como dijo Ian Malcolm, la vida se abre camino, y las criaturas que coexistían plantaron cara a estos tiranos usando también el gigantismo. Por eso, esta zona se convirtió en hogar de muchos peces grandes, incluyendo potramotigones que igualaban a las rayas de agua dulce más pesadas y varios ciadeídos, es decir, corvinas y peces tambor del tamaño de un humano. Sin embargo, creo yo que el animal que probablemente llamaría más la atención en estas aguas y que no era un cocodrilo, era una tortuga, aunque francamente llamarla un kaiju tendría más sentido, porque fue la mayor tortuga de agua dulce de todos los tiempos, y una de las mayores en general, la Stupendemis. Y que su nombre no te confunda, no tiene nada que ver con estúpido, sino con estupenda, que es lo que resume a este reptil, que incluso puso en apuros al Archelon, ya que su caparazón podía medir en algunos casos 2.86 metros, más largo que la altura de cualquier humano conocido. Y recuerda, esto era solo la coraza, no todo el cuerpo.
así que no es de extrañar que también fuera bastante pesada, superando la tonelada. Se cree que estas proporciones extremas fueron obligadas por la amenaza que representaban los cocodrilos, y el enorme caparazón habría sido muy útil al moverse por estas aguas. De hecho, tenemos pruebas directas de ello, ya que varios ejemplares de pebas se han encontrado con marcas de mordeduras en la coraza y dientes incrustados de origen crocodiliano. Sospecho que no todas las tortugas fueron tan afortunadas, pero al menos en estos casos, parece que las conchas extra grandes funcionaron para ayudar a las víctimas a sobrevivir y pelear otro día. Ahora bien, ver una megatortuga podría valer la pena el viaje en el tiempo, pero este es un animal con aletas que querrías observar a distancia segura, porque aunque a veces se piensa que las tortugas son criaturas inofensivas y lindas, en su mayor parte, Stupendemis era un animal belicoso. Poseía un pico macizo, curvado y duro, que le permitía cortar y triturar distintos elementos, lo que probablemente se traducía en una dieta durofágica y omnívora de carácter generalista. Y dado su tamaño, los peces, moluscos, cocodrilos pequeños y serpientes estaban todos en su menú. Y la rebeldía de las tortugas no terminó con Stupendemis, ya que otro género de gran tamaño vivió junto a ella, el Caninemis. Era más pequeño que Stupendemis, similar en tamaño a las tortugas laúd, así que sin duda tampoco era para tener de mascota, y aún menos adecuada para la vida doméstica si consideramos su mal carácter, pues Caninemis era muy agresiva y carnívora. Esta noción proviene de su mandíbula ganchuda, robusta y con curvas similares a las que se ven en la tortuga caimán, de modo que se cree que se trataba de una tortuga mordedora, y en vez de arriesgar solo la mano, estarías en riesgo de perder una pierna, un brazo o incluso la cabeza de una mordida, y probablemente se alimentaba de cualquier cosa que encontrara, tal vez salvo los crocodilianos gigantes. Y cuando hasta las tortugas daban miedo, sabes que este lugar era de cuidado, y agreguemos que también había tiburones. Estos peces eran extremadamente raros en Pebas y se limitaban a zonas costeras salobres expuestas a incursiones marinas periódicas, pero eran otra amenaza, y por eso es impresionante que mamíferos acuáticos lograran aparecer aquí pese a la constante ofensiva de los de sangre fría. Los dos principales grupos de mamíferos en las aguas de Pebas eran los sirenios y los delfines fluviales. Varias especies de cada uno coexistieron con reptiles y peces, y como ellos, variaban en tamaño. Los sirenios iban desde ejemplares pequeños hasta tamaños de manatí, mientras que los delfines tendían a ser mayores y también abrazaron el gigantismo, pues fue aquí donde vivió el mayor delfín de río de todos, el pebanista. Hoy, el récord lo tiene el delfín del río Amazonas, que vive en un área similar y cuyos adultos miden hasta 2.6 metros y pesan lo mismo que un gorila. Respetable, pero tendrían que crecer más para alcanzar al pebanista. Era un 30 a 35% más grande de media, y como otros animales de Pebas, también se volvió más amenazante que sus parientes actuales. Lo sabemos gracias a la singular construcción de su cráneo, que en comparación con los delfines fluviales actuales, era inusualmente robusto y presentaba dientes más largos y gruesos. Además, su hocico estaba alargado, pero no habría sido frágil, sino fuerte y capaz de soportar grandes tensiones, mientras que su esqueleto postcraneal ofrecía muchos puntos de inserción muscular, así que teníamos a un auténtico fortachón. Los paleontólogos coinciden en que el pebanista llevaba un estilo de vida rapaz, respaldado por la capacidad de ecolocalización de los cetáceos, lo cual era ideal, porque el desarrollo, o más bien reducción de sus ojos, muestra que Pebas era un entorno de aguas muy turbias con visibilidad muy baja, y esto realmente da escalofríos, porque insinúa que Pebas era esencialmente un pantano gigantesco y turbio. Imagina que vas en una canoa, te asomas al borde y no ves nada, solo un abismo oscuro. Pero sin que lo sepas, hay varios depredadores de más de 1 tonelada a un brazo de distancia bajo el agua. El problema es que mantenerse alejado del agua no garantizaba sobrevivir en el Amazonas prehistórico, porque cualquier mata de verde en los humedales albergaba sus propias pesadillas. Los sedimentos indican que la mayoría de la vegetación y los hábitats eran una mezcla de selvas, palmares pantanosos, marismas, helechos y zonas inundadas abiertas donde abundaban las plantas acuáticas. Suena exuberante, pero toda esa vegetación facilitaba que los terrores terrestres se escondieran,
Y en Pebas había dos familias en particular a las que había que temer: los cebésidos y los fororrácidos. Estos dos grupos, al igual que los que dominaban en el agua, no eran mamíferos. Y te aseguro que no los confundirías con uno. Los cebésidos, una familia de crocodilomorfos típicamente grandes y feroces, parecidos a cocodrilos, cazaban con cráneos, mandíbulas y dientes poderosos, más semejantes a los gigantescos pájaros carnívoros que a otros cocodrilos. También tenían extremidades largas que les permitían correr. Sí, a diferencia de lo que muchos saben sobre los cocodrilos, estos reptiles eran completamente terrestres, es decir, seguramente corrían rápido. Y luego estaban los fororrácidos o aves del terror, y si nos damos licencia, son técnicamente parientes de los dinosaurios. Avianos, por supuesto, y su apodo se refiere a aves depredadores sin vuelo, demasiado grandes para confundirse con un pollo, sin dientes, pero capaces de matar gracias a sus picos extremadamente resistentes, afilados y curvados, y además por sus largas patas, se les han atribuido velocidades prodigiosas al perseguir presas. Imagina al correcaminos multiplicado por 100 en letalidad. Ni las aves del terror ni los cebésidos eran nuevos en la prehistoria sudamericana, ya que existían antes del sistema Pebas, pero los humedales sacaron lo peor de ellos, ya que aquí acecharon los mayores miembros de cada familia. Para los cebésidos era Varinazucus, un animal que no necesita presentación. Los adultos alcanzaban unos 7.5 metros de longitud, es decir, más largos que los cocodrilos modernos. Y recuerda que estos individuos corrían, no nadaban, lo que impresiona más al saber que pesaban alrededor de 2 toneladas, gracias a su armadura integrada. Para empeorar las cosas, estimaciones más extremas sugieren que pudo alcanzar 10 metros, lo que sería como apilar 3 rinocerontes, aunque es cierto que estudios posteriores plantean cifras menores. Pero en cualquier caso, Varinazucus sigue siendo el cebésido conocido más grande y un fuerte candidato al mayor depredador terrestre que haya existido desde los dinosaurios. Este animal eclipsó a las aves del terror, pero las aves aún daban pelea. Se han encontrado huesos con lo que sería uno de los mayores fororrácidos, una especie no identificada de unos 2.5 metros de alto, más grande que nuestra referencia recurrente Shaquille O'Neal, y siendo una de las aves más altas de todos los tiempos. Por su altura, habría pesado como un león. Personalmente, evitaría vacacionar cerca de él, pero para otros en Pebas, su tamaño solo lo hacía más apetecible, a pesar de que también eran grandes depredadores, pues sus huesos presentan marcas de mordeduras que indican que se convirtieron en una apetitosa cena. El culpable, los megacocodrilos. Y las probabilidades en tierra tampoco son buenas, porque además de los cebésidos y las aves del terror más grandes, también estaban los miembros más pequeños y diversos, como Langstonia y otros fororrácidos no identificados, además de algunas caras poco amigables que aún se ven en la Amazonia, es decir, varias boas constrictoras. Esta zona era sumamente desquiciada incluso para un entorno prehistórico. Piensa que en un mismo lugar podías encontrar el mayor delfín de río, tortugas gigantes, caimanes, gaviálidos y el mayor depredador terrestre desde los dinosaurios. La mayoría de los lugares se considerarían especiales por solo tener una de estas cosas. Dado esto, es impresionante que además de depredadores, existieran increíbles herbívoros extendidos en estas partes, representados especialmente por mamíferos. En el agua, nuestra diversidad tal vez no era tan notable, pero en tierra, los mamíferos antiguos nos hicieron quedar bien, hasta el punto en el que los increíbles mamíferos actuales del Amazonas podrían parecer mundanos y aburridos. Hoy en día, uno de los mamíferos más curiosos y conocidos del Amazonas es el capibara, el roedor viviente más grande que vive junto al agua y adora nadar. Durante el Mioceno medio, estos no habían aparecido aún. En su lugar, había otros roedores, incluyendo en Pebas al Phoberomis, un comedor de hierba pariente de las cobayas actuales, pero que no podía estar más alejado de ellas en tamaño, siendo más parecido a un oso polar, lo que lo sitúa entre los roedores más grandes de todos. Mientras tanto, el sistema Pebas habría albergado a una cantidad absurda de perezosos terrestres, un grupo desgraciadamente extinto que era mucho más ágil, activo y obviamente terrestre que los actuales, además de más extraños en su porte. En Pebas, su diversidad era enorme y como resultado, conocemos al menos 10 géneros que llamaron hogar a este sitio. Entre ellos, había especies del tamaño de perros grandes, cerdos,
ciervos e incluso elefantes asiáticos, ya que se cree que el perezoso Urumaquia pesaba hasta 4 toneladas. También serían habituales los notoungulados, de más de 1 tonelada, además de animales que se parecían superficialmente a bisontes y rinocerontes, pero sin cuernos. Luego, entre las criaturas más extravagantes, tenías una mezcla de gliptodontes, litopternas y, por supuesto, osos hormigueros, que eran engañosamente grandes y son difíciles de pasar por alto, dada su lengua alargada, su extraña forma de alimentarse y sus cráneos muy modificados que parecen incompletos. Y si crees que no puedes más con animales nuevos, agárrate, porque no puedo irme sin mencionar que primates primitivos, murciélagos, astrapoterios, metaterios y otras criaturas aladas también pululaban en este mega humedal, representando a los mamíferos. A estas alturas, deberías haber captado que el lago Pebas era un lugar increíble y quizá incluso un poco más de lo que la naturaleza podía manejar, pues evidentemente muchas de las formas de vida que acabo de mencionar ya no existen, ni tampoco el mega humedal. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Cómo desaparece un entorno tan extenso? Pues así como los Andes lo dieron, también lo quitaron. A lo largo de este tiempo, siguieron elevándose cada vez más, hasta que en lugar de inundar la región como un cuenco, el cuenco empezó a filtrar agua y el área se fue drenando lentamente, provocando enormes cambios en los hábitats que obligaron a los animales a migrar o a desaparecer. En algún momento, este levantamiento de tierra incluso llegó a bloquear lo que hoy conocemos como el río Amazonas de fluir hacia el Pacífico, haciendo que su corriente se invirtiera por completo. Así que, en un tiempo, este río emblemático ni siquiera corría en la misma dirección que ahora. Con el tiempo suficiente, el sistema Pebas se vació por completo, hasta que el agua restante se convirtió en el Amazonas y sus afluentes que han permanecido hasta hoy, aunque muchos de los animales asombrosos y aterradores que poblaron el sistema ya no están. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.